Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 9925-2024 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 2 de octubre de 2024, audiencia pública de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán, integrada por los vocales Paola Saavedra Alburquerque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente número 9925, diagonal 2024.tce, 9936, diagonal 2024.tce y 9960, diagonal 2024.tce acumulados. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Centro de Salud San Pedro, conformado por el señor Antonio Rincón Meléndez y la empresa Akbar Ingeniería y Construcción, SAC, la empresa Bisonte Ingenieros Contratistas SRL y el Consorcio Supervisor Imperial, conformado por los señores Julio Manuel Quispe Domínguez y Mario Esteban Ortiz Alvarado, en el marco del concurso público número 02-2022-CS-MPC, primera convocatoria, efectuado por la Municipalidad Provincial del Cusco para la contratación del servicio de consultoría de obra, supervisión del proyecto del saldo de obra del proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio de salud del establecimiento de salud San Pedro, APB Pichu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco, Cusco. En representación del impugnante se encuentra presente para hacer informe legal el abogado Óscar Alberto Quino Torres, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 78.252, y en representación del impugnante Bisonte Ingenieros Contratistas se encuentra presente para hacer informe de hecho el señor Carlos Alberto Goizueta Aragón, identificado con documento nacional de identidad número 07491-461, en representación del impugnante Consorcio Supervisor Imperial se encuentra presente para hacer informe técnico el ingeniero Wilmer Alarcón Vázquez, identificado con registro del Colegio de Ingenieros del Perú, número 80.374, y para hacer informe de hecho se encuentra presente el señor José Luis Calderón Cáceres, identificado con documento nacional de identidad número 614-64434. En representación de la entidad se encuentran presentes para hacer informes técnicos el ingeniero Julio Edson Aparicio Montesinos, identificado con registro del Colegio de Ingenieros del Perú, número 69.404, y el ingeniero Juan Víctor Loaiza Álvarez, identificado con registro del Colegio de Ingenieros del Perú, número 138.904. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Bien, vamos a conceder ahora el uso de la palabra al abogado Aquino Torres para que realice informe legal por el lapso de 10 minutos. Puede usted empezar, doctor. Muy buenos días, miembro del tribunal, público presente. Voy a dar paso a las diapositivas para una mejor ilustración del presente caso. Es así, pues en este presente caso, mi representada solicita se revoque la no admisión de nuestra oferta, no se admite o descalifique la oferta del postor adjudicatario y se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro y después se nos dé a nosotros de corresponder respecto al objeto de convocatoria de supervisión del proyecto de saldo de obra, del proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio de salud del establecimiento de salud de San Pedro, Pichu Alto, distrito del Cusco, provincia del Cusco, Cusco. Ante ello, pues, estamos inconformes con el acta en la cual no nos admite nuestra oferta. Como se puede observar, la entidad ha señalado pues que supuestamente hemos incumplido con el literal del numeral 7.42 de la directiva 5/2019, ello debido a que en nuestro anexo número 5 no habríamos pues consignado la obligación a realizar la liquidación de obra. En resumen, eso es el motivo de nuestra no admisión.
que en nuestro anexo número 5 no hemos consignado la obligación de realizar la liquidación de obra. Aquí podemos observar aquí podemos observar nuestro anexo número 5, y nuestro anexo número 5, como se puede observar, es concordante con las bases respecto al objeto de contratación. Es decir, es concordante con la Directiva 5/2019. En nuestro anexo número 5 se establece expresamente para ambos integrantes del consorcio las obligaciones, servicios de consultoría de obra, supervisión de obra para Rincón Meléndez Antonio, lo mismo para Apcar Ingeniería y Construcción de SAC, servicios de consultoría de obra y supervisión de obra, ello en concordancia con el objeto de convocatoria. Podemos observar que ahí se señala servicio de consultoría de obra para supervisión del proyecto de inversión. Es decir, estamos acorde con lo que piden las bases. En amarillo está objeto, la contratación de servicio de consultoría de obra para supervisión del proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de dispersión de servicios de salud. Vemos pues que concuerda tanto nuestro anexo número 5 como el objeto de contratación. Es decir, hay una concordancia y dicho objeto de contratación es lo que piden en la Directiva 5/2019. Esta es la Directiva 5/2019 donde pide que se establezcan las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. Hemos consignado el objeto de contratación. Aquí vemos cuáles son los objetos de contratación: servicio de consultoría y supervisión del proyecto de obra. Vemos pues que hay concordancia entre lo que nos piden las bases y lo que está en nuestro anexo número 5, y también concordancia con lo que piden en la Directiva 5/2019. Entonces, vemos que ellos exigen que a nuestro anexo número 5 le agreguemos respecto a la realización de la supervisión de obra, de la liquidación de obra. Sin embargo, respecto a la liquidación de obra, como podemos observar, se encuentra en el apartado términos de referencia, obligaciones generales, obligaciones del supervisor. Podemos observar ahí que dentro de las obligaciones generales, como el mantener actualizado el archivo, la residencia permanente, los servicios de conformidad, dentro de esas obligaciones generales, no obligaciones pues esenciales ni principales, sino generales, está pues el término de la liquidación de obra. Así en el numeral 12.2, obligaciones del supervisor, dice, sin exclusión de las obligaciones, es decir, sin exclusión de las obligaciones principales, se tiene que tomar en cuenta las obligaciones respecto a la liquidación de obra. Así dice, revisar y aprobar la liquidación final de obra que presenta el contratista, pero está, como vemos, en obligaciones generales, términos de referencia. Así dice también el numeral 12.4, dice, participación en la liquidación del contrato de obra, elaborar la liquidación de acuerdo al artículo 209 del reglamento. Entonces vemos pues que la liquidación de obra se encuentra como una obligación no principal, no como objeto de contratación, sino como obligaciones generales, términos de referencia. Y para los términos de referencia, pues se aplican pues el anexo número 3 y así el artículo 209.3, que señala que en caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, pues corresponderá al supervisor la elaboración de la liquidación. Eso es lo que señala, lo que exige en los términos de referencia. Y ahora, en los términos de referencia, ¿qué se establecen? El anexo número 3. El anexo número 3 señala el cumplimiento de todo el contenido de los términos de referencia. En los términos de referencia está el tema de la liquidación de obra. Entonces, al estar en los términos de liquidación de obra, en el término de referencia, se da cumplimiento con el anexo número 3. Un razonamiento contrario a ello, pues vaciaría de contenido el anexo número 3, no tendría sentido el anexo número 3, como lo señala la entidad. En ese sentido, consideramos pues que nosotros
el término de la etapa de la liquidación de obra se encuentra pues en el plazo. Como son plazos, en nuestro anexo número 4 cumple con esa exigencia. En ese sentido vemos pues que el informe técnico de la entidad señala pues respecto al numeral 1.6, 1.7, sin embargo 1.8, sin embargo y vemos pues que hace referencia al plazo de la prestación de servicio de consultoría de obra, no establece pues las obligaciones esenciales, dice etapa de liquidación de obra 60 días calendario, hace referencia al plazo, más no a la obligación propiamente dicha. La obligación establecida en ese plazo está en los términos de referencia. Entonces, ¿qué sentido tendría que la exigencia se encuentre en los términos de referencia si a la vez tendría que consignarse pues en otro apartado? Consideramos pues que ya el tribunal también ha resuelto este tipo de casos en los cuales al tribunal le bastaba con que en el anexo número 5 se consigne la supervisión de obra para dar por cumplimiento a la directiva. Acá dice, como se aprecia en primer lugar, ambos integrantes del consorcio impugnante asumen la obligación correspondiente a la supervisión de la obra, cumpliendo con la exigencia de la directiva. Es decir, para el tribunal le basta que se consigne la supervisión de obra para que se dé por cumplida la directiva 5/2019. Es suficiente con ello. Ya lo demás, la recepción y liquidación de obra, no establece pues una exigencia taxativa de la directiva 5/2019. Consideramos porque ello, como se ha podido observar, se encuentra pues en las bases integradas objeto de la contratación, servicio de consultoría de obra y supervisión del proyecto, tal y cual la directiva exige, vinculadas al objeto de la contratación. Precisar dichas obligaciones. Los que están vinculados al objeto de contratación es ella, la supervisión y con la consultoría de obra. Por lo tanto, consideramos que cumplimos con las bases integradas, cumplimos con los términos de referencia y se debe pues de admitir nuestra oferta. Ahora consideramos que el adjudicatario pues incumple las bases integradas respecto a la metodología propuesta, cronograma GAN. Acá podemos ver que el cronograma es de actividades determinantes, es decir, se tiene que consignar las actividades determinantes por cada mes de ejecución. Tiene que consignar en cada mes las actividades a realizar. Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. Y ellos presentan pues un documento en el cual solo señala el informe final de liquidación de obra, la cual no es en estricto una actividad determinante. Es solo la presentación del informe final, la presentación de un documento, pero la obligación determinante, la actividad determinante no es la presentación del documento, sino la supervisión o el ejercicio propio de la liquidación de obra. Como podemos observar, acá han incumplido pues con el artículo 209, liquidación de obra del contrato, en la cual señala obligación respecto al supervisor de obra en esta etapa. Se tuvo que haber consignado expresamente la actividad a desarrollar en el plazo correspondiente y no solo un informe o la entrega de un documento. Por tales consideraciones, consideramos pues que en aplicación del principio de predictibilidad, principio de seguridad jurídica, así como de transparencia, se tomen en cuenta nuestros alegatos y pues se declare admitida nuestra oferta, toda vez que hemos cumplido con el objeto de contratación, de supervisión de obra, y en la cual se aplique el derecho correspondiente y se admita nuestra oferta. Eso es todo, miembro del tribunal. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al señor Gouzieta Aragón para que realice también informe de hechos por el lapso de 10 minutos. Sí, muy buenos días, doctores. Por favor, voy a pasar a presentar la diapositiva. No sé si puede visualizarse, por favor. Sí, lo estamos viendo. Gracias. Rápidamente. Nuevamente, saludo por parte de Bisonte Ingenieros.
nosotros presentamos varias pretensiones, ¿no? La principal era que se revoque la acción del comité en relación a la calificación y evaluación que realizaron a nuestra propuesta, ¿no? Creemos que por no haberse debidamente motivado las razones por las cuales se nos otorgó la puntuación solo de 60 puntos en la calificación de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad. ¿Por qué creemos esto? Porque si revisamos el acta publicada en el CIACE, en la página 4 vemos que a Bisonte se le otorga o se le considera una facturación de 2 millones y tanto, y dice califica. En el punto quinto, página 5, dice Bisonte, puntaje experiencia del postor en la especialidad, de los 80 puntos se nos otorga solo 60 y se nos repite el monto de la facturación que se nos había dado para la calificación. ¿Sí? ¿Qué señala el informe técnico? ¿No? Porque nosotros hemos presentado mucho más monto para acreditar, ¿no? El informe técnico dice de la entidad 2-2024 que se precisa que de manera involuntaria al momento de copiar el cuadro de calificación no se copiaron las observaciones de las experiencias tanto de Bisonte, de nosotros y de otro postor, quedando en blanco dichos campos correspondientes a las observaciones, ¿no? Y recién en el informe técnico se colocan las observaciones, los motivos, los sustentos por los cuales se disminuye o no se nos considera todo el puntaje. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros revisamos el acta que está en el CIACE, nunca nos hemos podido enterar porque eso no se nos consideró ese monto. Ahora, en el tema de la calificación, de repente podría decirse que no es muy sustancial el tema, porque como pasábamos el monto que pedían no había problema, pero en el tema de la evaluación de la experiencia sí es sustancial porque se nos está disminuyendo 20 puntos. ¿Qué creemos nosotros? La entidad ha reconocido que no ha publicado en el CIACE los motivos por los cuales nos asignó 20 puntos, ya que o publicó otra acta o publicó un acta incompleta. Creemos que al no saber nosotros cuáles fueron los motivos por los cuales solo tuvimos 60 puntos, no hemos podido ejercer debidamente nuestro derecho a cuestionar este tema, porque no sabíamos exactamente los motivos, hemos tenido que cuestionarlo de manera general. Este acto o omisión del comité creemos que es un vicio, que creemos también, doctores, que no puede convalidarse, debiendo retrotraerse a la etapa de cualificación y evaluación en la cual se sustente debidamente por qué solo se nos otorgó 60 puntos. Si se retrotrae, como consecuencia de ello, a quien ganó la buena pro, también tiene que quitarse la buena pro para ver nuevamente, retrotrayendo, pero cuánto es lo que nos corresponde. Ahora, vamos a suponer de que ya nos enteramos ahora con el informe técnico legal qué es lo que sucede o por qué cuestionamos esto. ¿Por qué lo cuestionamos? Porque nosotros podemos llegar a los 100 puntos en evaluación técnica, ya que obtuvimos 20 puntos en la metodología, solo se nos dio 60 en la experiencia, si llegamos a 80 más los 20 en la metodología tenemos 100. Y en la evaluación económica, como se ve en las actas, nosotros tenemos mejor precio que el primer y segundo lugar, por lo cual sí es de relevancia lo que ha sucedido, porque podríamos obtener la buena pro. Ahora, nuevamente, en esa misma segunda idea en la cual se nos dice, pero quizá es igualito porque ustedes no habían cumplido y tenían errores en su propuesta. Veamos lo que dice el informe técnico legal. Dice que se nos considera 2.227.548. Solo eso se nos considera. Para nosotros, poder tener 80 puntos, necesitábamos 3 veces el valor referencial. Quiere decir 2.692.969.17. Haciendo la resta o la suma, nos falta 465.421.17 para obtener los 80 puntos. Según la entidad, no se nos ha considerado 4 contratos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a evaluar solo uno, la experiencia 2. Esa experiencia la tenemos por más de $500,000 de soles, con lo cual podríamos llegar a los 80 puntos. ¿Y qué dice el cuestionamiento de la entidad? No se encuentra la legalización de la firma de los consorciados Bisonte y Álvarez contratistas. Quiere decir que porque no se visualiza la legalización en ese contrato de consorcio, no es admitida
la experiencia. Sin embargo, es público lo que aparece en el CIACE, en el cual lo que sí se ve es los porcentajes de obligaciones y responsabilidades de cada uno de los consorciados. Tenemos ese. ¿Sí? El tribunal también hemos expresado, doctores, puesto en su conocimiento, y ha indicado, creemos nosotros, que lo que se evalúa no es la documentación que de repente correspondía a un proceso anterior que en su momento fue evaluado, si el contrato de consorcio tenía firmas legalizadas o no para perfeccionarlo, sino lo que se evalúa es específicamente si se presenta el porcentaje o no de las obligaciones. Y esa no ha sido el cuestionamiento de la entidad. El cuestionamiento de la entidad es: no figuran las firmas o no se visualizan las firmas legalizadas en el contrato de consorcio con el cual se pretende acreditar el porcentaje de obligaciones. Y así podríamos detallar cada una de las observaciones sobre los contratos, pero volvemos a repetir, ¿cómo defendernos si recién nos enteramos con el informe técnico legal cuáles fueron esas observaciones? No nos enteramos antes, ¿no? Igualmente, las bases de este proceso dice: ¿para qué sirve presentar la promesa o contrato consorcio? Dice: para que se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. No dice las bases, el contrato de consorcio deberá contener las firmas legalizadas y tal, porque eso ya fue materia de otro proceso anterior, perdón, que para perfeccionar el contrato teníamos que presentar el contrato de consorcio con firmas legalizadas, ¿no? Por lo expuesto, doctores, nosotros rogamos se analice específicamente lo que hemos indicado y se declare o fundado totalmente o fundado en parte lo que estamos reclamando, por favor. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes del Consorcio Supervisor Imperial. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que realicen los informes respectivos. Pueden empezar. Muchas gracias, doctora. Con su venia paso a poner. Recurso de apelación presentada por mi representada, Consorcio Supervisor Imperial, integrada por Julio Manuel Quispe Domínguez y Mario Ortiz Alvarado en el concurso público número 02-2022 CSMPC-1. Pretensiones de la apelación. Primera pretensión principal: dejar sin efecto el puntaje otorgado al Consorcio Supervisor Los Álamos en el factor metodología propuesta. Pretensión accesoria a la primera pretensión principal, que como secuencia de declarar fundada la primera pretensión, solicitamos al OCE deje sin efecto o se declare nulo el acto de otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor Los Álamos. Segunda pretensión principal, que como consecuencia de declarar fundada nuestra primera pretensión, solicitamos al OCE, al ser la segunda propuesta en orden de prelación conforme al acta, se le otorga la buena pro al Consorcio Supervisor Imperial. Pretensión al traslado de absolución. Solicitamos que se declare infundado la pretensión del apelante Consorcio Supervisor Centro de Salud San Pedro en relación a revocar su no admisión por presentar información incongruente en su promesa consorcio, la cual no permite tener certeza del real alcance de su oferta. Sobre el postor Centro de Salud San Pedro, como dicta en el acta, ha sido no admitido por presentar una promesa de consorcio, la cual no contiene las obligaciones de realizar la liquidación, esto contraviniendo la Directiva 05-2019, la cual es la participación de proveedores en consorcio. Debemos hacer referencia que a folio 19-17 de la oferta del San Pedro ha presentado su promesa consorcio, en la cual asigna las obligaciones de sus consorciados de Rincón Meléndez y Advar Ingeniería y Construcciones SAT. Sin embargo, en dichas obligaciones hace referencia que realizará el servicio de consultoría, pero solo en el extremo de la supervisión de obra, ¿no? Como se puede identificar. Al respecto, debemos traer a colación lo indicado en la Directiva 05-2019, como ha indicado el consorcio. Nos indica que la promesa de consorcio debe tener un contenido mínimo y esta debe ser las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, que para el presente caso, que es una consultoría de obra, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. Ahora, si vamos a hablar sobre el servicio de consultoría de la presente contratación, debemos remitirnos al numeral 1.8, en el cual nos hace referencia a las etapas que tiene este servicio de consultoría,
Las etapas de supervisión de obra nos indica que tiene una duración de 450 días calendarios y la etapa de liquidación de obra, 60 días calendarios. Asimismo, las bases integradas nos indican que la liquidación de contrato de obra se hará conforme a la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Ahora, el apelante del Centro de Salud San Pedro nos ha indicado que respecto a la liquidación de obra, que debe hacerse en el caso del contratista no presenta liquidación en el plazo previsto, y nos hace referencia al artículo 209.3, ¿no? En la cual dice que en el caso no presenta liquidación en el plazo previsto, la entidad le ordena al supervisor esto. Así también hemos escuchado al abogado del consorcio indicar que la liquidación de obra no es una obligación esencial, ¿no? Sin embargo, debemos remitirnos al numeral 209.1 del artículo 209, en el cual nos indica que contado desde el día siguiente de la recepción de obra, el supervisor presenta a la entidad sus propios cálculos respecto a la liquidación del contrato de obra. Por lo tanto, la actuación, el inicio para hacer la liquidación del contrato de obra, conforme al artículo 209, solo corresponde a un acto, al acto de recepción de obra, siendo diferente si el contratista presenta o no presenta. Si el contratista presenta o no presenta, hay otras actuaciones que lo refleja el 209.3, pero no se puede dejar de lado el numeral 209.1, el cual indica el acto de inicio de la participación del supervisor, el cual es desde el día siguiente de la recepción de obra. Por lo tanto, es un error indicar que no es una obligación esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde conforme a la normativa y conforme lo estaba indicando las bases integradas. Ahora bien, también el postor hace referencia a la resolución número 38/2023, en el cual indica que se debe guardar criterios de predictibilidad y debiendo tomarlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, acá tenemos la resolución número 38/93 de 2023 de la primera sala, en la cual en dicha resolución hace una observación en la cual esta promesa consorcio que presentan sí se encuentra, porque podemos observar que sí se encuentra, como está resaltado, la supervisión y liquidación de obra. Sin embargo, dirimen sobre otro motivo, el cual no es del presente apelación, ¿no? El cual no es presente. Ahora, no debemos indicar que cada postor debe ser diligente en la forma de presentar su oferta. Existen sendas resoluciones del tribunal en el cual indican que si un postor presenta información incongruente, profusa, difusa, debe ser no admitido o descalificado según corresponda. Por lo tanto, por todo lo expuesto, la oferta del Consorcio Supervisor Centro de Salud, a través de su promesa consorcio, no permite tener certeza del real alcance de su oferta. Por consiguiente, debe ser no admitido, declarando infundado su respectiva pretensión. Le doy paso al ingeniero Wilmer Larcón para que continúe. Buenos días, señora presidenta, con vuestra venia. Ahora les voy a hablar sobre la incorrecta evaluación del adjudicatario Consorcio Supervisor Los Álamos, quien ha obtenido el puntaje de 20 puntos según la metodología propuesta. Siguiente, por favor. Hemos detectado errores que se van a describir a continuación, siendo el primer error. Señor Alarcón, permítame. Señor Calderón, ¿puede, por favor, apagar su micro para que no haya eco? Gracias. Continúe. Ya, disculpe, señora presidenta, con vuestra venia nuevamente. Les hablaba entonces de los errores que hemos detectado en la propuesta de este consorcio. El primer error: el adjudicatario en el folio 455 de su oferta técnica ha desarrollado su matriz de responsabilidades y funciones del personal clave. Vemos aquí justamente que están detalladas todas las responsabilidades, sin embargo, han omitido la asignación de la responsabilidad que recae sobre el jefe de supervisión de realizar la liquidación de obra, como ya se observa en este cuadro, la oferta técnica, folio 455. Esa es una omisión que se ha detectado y seguimos avanzando, por favor. Y según las bases integradas en la metodología propuesta en la página 67, el factor 3 dice lo siguiente: el postor propondrá y sustentará la adopción para la organización y programación para la ejecución del servicio. En el literal B, dice que se debe definir las funciones de cada persona clave que interviene en la supervisión. Esto se coloca en la matriz de responsabilidades y de funciones. Asimismo, en las bases integradas para el servicio de consultoría de la página 15, dice ahí que la etapa de supervisión de obra
es de 450 días calendarios y la etapa de liquidación de obra es de 60 días calendario. Está plenamente definida las obligaciones. Siguiente, por favor. Vemos asimismo que en el desagregado de gastos generales de la supervisión en la página 31 está ahí contemplado que para el jefe de supervisión su participación es de 17 meses, es decir, los 15 meses que corresponden a la supervisión en sí y los 2 meses que corresponden para la etapa de la liquidación. O sea que sí está obligado el jefe de supervisión a participar de estos dos procesos, pero como hemos observado, no han sido establecidos en la matriz de responsabilidades. El informe técnico legal dice que en primera instancia se aclara que para el desarrollo de la matriz de responsabilidades y funciones del personal de clave no se han establecido las bases, modelos o formatos que deban cumplir los criterios o parámetros establecidos. Sin embargo, en la metodología propuesta en la página 67, dice que el postor propondrá y sustentará la adopción para la organización y programación para la ejecución del servicio. Y eso debe estar contemplado en la matriz de responsabilidades y funciones, es decir, que el postor debe proponer, pero según las obligaciones a las que hace mención las bases integradas. Siguiente, por favor. Asimismo, el informe técnico legal dice que sí se ha desarrollado que las actividades durante la supervisión de la obra, hay una descripción en cuanto a las obligaciones de liquidar el contrato de la obra. Bueno, esto lo dice en esta página, la página 3 del informe legal, pero no está contemplado en la matriz de responsabilidades, lo cual ya es un incumplimiento. Entonces, ese es un primer error que hemos detectado. Siguiente, por favor. Segundo error. En cuanto a la programación en el diagrama Gantt para el control de laboratorio y planos conforme a obra, vemos que se ha asignado un tiempo parcial, un tiempo solamente de 150 días para cada caso y no durante toda la prestación del servicio. Ese es un error, una omisión del postor que también se ha observado. Y siguiente, por favor. Las bases integradas en cuanto a la metodología propuesta, dice ahí claramente, el literal C, que el cronograma Gantt de actividades determinantes debe ser por cada mes de ejecución del servicio. Y asimismo vemos aquí que la etapa de supervisión es de 450 días. Entonces vemos que se ha asignado un tiempo parcial para el desarrollo de esas actividades. Siguiente, por favor. El informe técnico legal dice que se ha hecho una interpretación sesgada e incongruente, puesto que la duración de 150 días de las actividades de control de laboratorio y plano conforme a obra constituye un error material o de forma, que hay otra partida, es una actividad global en cuanto a control de calidad, en donde sí le ponen una duración de 450 días. Siguiente, por favor. Pero no es un error material, señora presidenta, no es un error formal. Acá vemos claramente que el diagrama Gantt, el cual ha debido contemplar el trabajo durante todo el desarrollo del servicio, es decir, durante los 450 días, no lo ha incluido el postor. Entonces, es un otro error que se ha detectado. Siguiente, por favor. Un tercer error. En la oferta técnica del consorcio, en el folio 466, se han establecido las actividades durante la recepción de la obra. Y entre esas actividades se ha contemplado el informe final de la liquidación de la obra. Ese es también un grave error, puesto que la liquidación tiene su propio procedimiento y su propio plazo, tal como lo establece el numeral 209.1 del artículo 209, en el cual se establece que desde el día siguiente de la recepción de la obra, o consentía la resolución del contrato de la obra, si fuera el caso, el supervisor presenta a la entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Entonces, durante la etapa de recepción, no se debe contemplar este tema de la liquidación, porque eso ya ha sido determinado por el propio reglamento. Siguiente, por favor. El informe técnico legal dice que dentro de las actividades durante la recepción de la obra correspondería a un error de forma lo que ha consignado el postor y que eso no significa, no implica modificaciones al alcance del cronograma Gantt. Y también dice que todas las actividades correspondientes a la recepción de obra y las actividades posteriores al término de obra en lo que corresponde a la liquidación de contrato de obra, bueno, ya han sido mostradas, ¿no? Pero vemos de que se trata de justificar un error que no
que incumple lo establecido en las bases integradas, puesto que el desarrollo del servicio tiene dos plazos determinados y no hay más. Uno, la supervisión de la obra en sí, y otro, la liquidación propiamente dicha. No cabe entonces incluir en medio, durante un proceso de recepción, lo que es informe de liquidación. Siguiente, por favor. Un cuarto error. En las bases integradas se ha contemplado también que en cuanto a la metodología propuesta, el postor debe desarrollar los procesos de gestión de la calidad de los proyectos para la gestión de la calidad, en cuanto a planificación, gestión y control. Y también se dice que se debe presentar los procesos de gestión de la calidad del proyecto aplicados a la obra de la supervisión como un caso práctico, considerando el personal clave en los términos de referencia. Vemos la oferta técnica del Consorcio de Los Álamos, que presentan aquí un organigrama en donde está encabezado por el consultor a quien se le ha asignado la tarea de planificar la gestión de la calidad. Pero el consultor no es parte del personal clave. Esto debe recaer a partir del jefe de supervisión y de los especialistas. Entonces vemos que aquí se ha designado una obligación, una responsabilidad a quien no le está correspondiendo. Ese es un cuarto error que hemos detectado, señora presidenta. Siguiente, por favor. Ahora, algo muy puntual sobre la evaluación a Bisonte, ingeniero contratistas generales. A nuestro criterio, creemos que se ha evaluado correctamente, puesto de que en la experiencia que él ha acreditado para su oferta, no se encuentra detallado en los contratos de consorcio las obligaciones de cada consorciado, y eso es algo sumamente importante y vital para que se le pueda considerar tal experiencia. Por lo tanto, nosotros, a nuestro criterio, creemos de que sí se ha hecho una correcta evaluación al postor Bisonte de no habérsele aceptado esa experiencia. Muy Eso bien. es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Sí, también a usted. gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto, también cuentan con 10 minutos para que realicen los informes respectivos. Bien, gracias, señores del tribunal. Buenos días con todos. Por favor, si me confirman el audio. Sí, lo estamos escuchando. Correcto, gracias. Esta audiencia que se viene de postores que han presentado sus operaciones están volviendo a recuperar las pretensiones que estaron el 26 de septiembre de 2024. Y en tal sentido, como entidad, como municipalidad, nos ratificamos en el sentido de que el comité ha actuado en base a las normas y a los reglamentos conforme se ha podido explicar el día 26 de septiembre de 2024 en la anterior audiencia. La audiencia a la que nos convocaron hoy día estaba basada en el expediente 9925 respecto de las pretensiones del consorcio Centro de Salud San Pedro, en la cual él pretende, dentro de unas de sus pretensiones, manifiesta que no se le ha considerado o no se le ha calificado adecuadamente y no se ha admitido su propuesta. En tal sentido, si nos permiten presentar una diapositiva, podemos indicar de que las bases han sido tácitas y han sido explícitas en el sentido de que la consultoría de obra solicitaba la supervisión y la liquidación de obra. En tal sentido, es más, en las bases integradas se coloca que para la etapa de la supervisión se consideran 450 días y para la etapa de liquidación 60 días. Sin embargo, en la promesa de consorcio que presenta el postor, solamente, y lo detalla tácitamente, dice consultoría de obra, supervisión de obra y la experiencia del postor en la especialidad. Entonces, no contempla el tema de la liquidación conforme lo establece la directiva 05, en la cual nos indica que se debe detallar y precisar cada integrante de sus obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos que el comité ha actuado en base a la normativa y en base a las bases correspondientes.
Y como vuelvo a repetir, respecto de las pretensiones de tanto de Bisonte Ingenieros como del consorcio Imperial, estas han merecido la actuación de parte del comité en arreglo a las bases y en arreglo a la normativa. Muchas gracias. Gracias también a usted. Bien, vamos a conceder. ¿Ya terminó, no, señor? Discúlpeme. Sí, gracias. Ya. Vamos a conceder ahora el uso de los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el consorcio supervisor Centro de Salud San Pedro tiene 3 minutos adicionales. Gracias. Bueno, voy para la entidad y para el postor que nos ha mencionado, voy a repetir nuevamente algo que ya se supone tuvo que haber quedado claro. La Directiva 5/2019 habla de precisar obligaciones, pero no habla de precisar cualquier tipo de obligaciones. Habla de precisar las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación. En ese sentido, no corresponde, pues, dicha observación, toda vez que si usamos su razonamiento, pues tendríamos que aplicar, pues, todas las obligaciones de los términos de referencia. En el numeral 12 se puede observar como casi 10 o 15 obligaciones generales. Aquí, Directiva 5/2019 no habla de obligaciones generales, habla de un tipo específico de obligaciones, que es las vinculadas al objeto de contratación. O sea, es decir, la Directiva 5/2019 hace una precisión de que se debe mencionar no cualquier obligación general, cualquier obligación posterior, accesoria. Habla de determinados tipos de obligaciones, como es las que están vinculadas al objeto de la contratación. ¿Y cuáles son esas obligaciones al objeto de la contratación? Lo dice el numeral 1.2, objeto de convocatoria. Objeto de la contratación, servicio de consultoría para la supervisión del proyecto. Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto. En nuestro anexo número 5 figura expresamente el servicio de consultoría y supervisión del proyecto, de la obra. Es decir, concuerda entre el anexo 5 y el numeral 1.2 de las bases integradas. Señalar las obligaciones de la supervisión, de la liquidación de obra, nosotros no estamos señalando que no lo vamos a incumplir, sino estamos señalando que se va a cumplir, sí, obviamente, definitivamente, porque nosotros hemos anexado el anexo número 3 que señala el cumplimiento de las obligaciones de los términos de referencia. ¿Y qué se encuentra en los términos de referencia? La liquidación de obra. Entonces, la liquidación de obra es una exigencia en los términos de referencia y nosotros en nuestra oferta nos hemos obligado al cumplimiento de esa liquidación de obra. No estamos diciendo que no la vamos a cumplir, obviamente la vamos a cumplir. Tanto es así que el postor que nos ha mencionado en su diapositiva ha citado el numeral de los términos de referencia, el numeral 12, 12.2, 12.3. Es decir, ellos mismos están mencionando que las obligaciones es a los términos de referencia y en los cuales está expresamente señalado como obligaciones generales, no como obligaciones del objeto de contratación. Son obligaciones distintas, en las cuales mi representada se ha comprometido a cumplir ambas obligaciones, ambas naturales obligaciones, lo cual queda totalmente claro. Eso es todo, miembro del tribunal. Gracias. También cuenta con 3 minutos adicionales Bisonte Ingenieros Contratistas SRL. Sí, doctora. Este proceso es una acumulación de expedientes. Nosotros nos presentamos nuestro expediente individualmente. Si nosotros vemos el tomarrazón, no hay ningún tercero administrado acreditado en nuestro expediente. Nadie nos ha cuestionado nada de nuestra propuesta o oferta, lo primero, ¿no? Pero hemos sido aludidos por uno de los postores a pesar que nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Y sobre todo de un postor que indica conocer directivas, reglamento y ley. Entonces, creemos que solo pueden cuestionarlo los terceros administrados en nuestro expediente,
Al no haber terceros, nadie no puede cuestionar ello. Lo segundo, se dice que se nos ha evaluado correctamente. En discusión no está si se nos ha evaluado correctamente o no se nos ha evaluado correctamente. En discusión para nosotros está si es correcto, como considera el otro postor, que no se publique en el acta que está en el CIACE cómo se evaluó, y si eso es correcto, entonces la normativa de contrataciones no tendría su razón de ser. Entonces, eso es lo único que podríamos agregar, doctora. Gracias. Gracias también a usted. Ahora también conceder 3 minutos adicionales al consorcio supervisor imperial. Quería hacer respecto al mostrar la pantalla un ratito, por favor. ¿Sí se puede observar? ¿Me indica? Sí. Quiero hacer referencia sobre el postor San Pedro, en la cual indica sobre el objeto, cuál es el objeto o no, si la liquidación está dentro del objeto o no está dentro del objeto. Debo remitirme al anexo número 6, que está en la página 87 de las bases integradas, en el cual nos habla sobre la oferta económica y en el cual nos dice que se hace referencia a la descripción del objeto y por lo tanto debe ser su ofertado, cuál debe ser, ¿no? Para la descripción del objeto. Y claramente nos indica que la descripción del objeto está la supervisión de obra y la liquidación de obra. Entonces, acá no se puede venir a indicar que la liquidación de obra no está dentro del objeto para la contratación. Como se indica en las bases, la liquidación, tanto como la supervisión, forman parte del objeto. Por lo tanto, correspondía a estar dentro de las obligaciones, conforme a la directiva número 05/2019, que es la proveedora del consorcio. Eso nomás, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias también a usted y también la entidad cuenta 3 minutos adicionales para complementar lo que desee pertinente. Señores de la entidad, ¿van a complementar algo? Sí, no, básicamente, señores del tribunal, nuevamente para ratificar la posición y la actuación de parte del comité en cuanto a la evaluación de los expedientes de 10 postores que se han presentado a este proceso y solamente solicitar que en función a estos actos de evaluación solicitamos que las pretensiones de los participantes impugnantes sean pues declaradas infundadas. Es todo, gracias. Muy bien, gracias también a usted. Señores vocales, ¿van a realizar consultas en este caso? Buenos días con todos. En mi caso no tengo preguntas, señora Presidenta. Gracias, doctor. Buenos días. Tampoco tengo consultas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señores vocales. Yo tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego.